Seguimos en especial coronavirus y les presentábamos recién a Arnaldo Duin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Le planteábamos esta pregunta, ¿no? Porque nos han invitado a tomar conciencia con este comunicado que lanzaron esta semana. Y una de las frases fuertes que mencionan es: estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Los intensivistas, y cuando yo hablo de intensivistas no me refiero solamente a los médicos, sino también a enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, químicos, un gran equipo de profesionales que conforman el equipo de terapia intensiva. Éramos ya pocos antes de la pandemia. Es poca la gente que tiene deseo de hacer terapia intensiva, pero terapia intensiva es una necesidad muy obvia. Hay una demanda física importante, el contacto permanente con el sufrimiento, la muerte, pero también condiciones de trabajo que son malas y remuneraciones que son escasas. Y la pandemia no solamente ha revelado a la opinión pública las debilidades estructurales de la terapia intensiva, sino que ha agravado notablemente esas condiciones de trabajo. En este momento, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, venimos de una pelea muy larga con la enfermedad. Tenemos una sobrecarga de trabajo extraordinario, no solamente como nunca tuvimos, sino como jamás imaginamos en nuestras vidas podía ocurrir. Estamos agotados, exhaustos física y anímicamente. Esto nos hace proclives a cometer errores, nos contagiamos, nos enfermamos, hay compañeros que han fallecido y en consecuencia las filas de los intensivistas han quedado rateadas. Somos cada vez menos. Y lógicamente el corolario es que la calidad de nuestro trabajo ha disminuido y sentimos que estamos al borde de nuestras posibilidades, en el límite de lo que podemos dar. Y por otro lado, cuando salimos de este ámbito de terapia intensiva en el que enfrentamos cotidianamente la muerte, hay que decirlo con claridad, sin eufemismos, encontramos una sociedad, o por lo menos una parte de la sociedad, que tiene otros objetivos, que nosotros entendemos, porque nosotros sufrimos también el aislamiento, nos genera muchos problemas, pero creemos que hay conductas que son definitivamente peligrosas. Ustedes han visto estas imágenes, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, ese video tan patético del Cerro Chapelco, donde un grupo de inconscientes estaba haciendo un festejo en contra de la cuarentena. Pero las imágenes son ilustrativas. La gente se reúne en grupos sin respetar las distancias básicas sociales de aislamiento, a poca distancia, no usa elementos de protección. Y esto necesariamente va a conducir a un aumento del número de casos que ya son muy altos. Nosotros podemos discutir si en la ciudad hemos alcanzado el pico, si estamos en una meseta, pero de una u otra forma el número de casos es muy alto. Claro. Y nosotros sentimos que el sistema se puede saturar y nosotros ya no podemos dar más. Doctor, ahí miramos las imágenes de fondo, entiendo que fue clausurado este lugar en Chapelco, la inconsciencia de quienes no tienen justamente el resguardo por su propia salud y por la de otros. Sí, en el video, de hecho, Hugo dice, por ejemplo, la cuarentena, en Argentina no hay cuarentena, hay cuarentena en Europa, claro. Un desquicio. Pero yo le quería preguntar, doctor, a propósito de esto, por un lado, nosotros venimos contando lo que los médicos revelan y agradecerle, por otro lado, lo que usted hace al dedicar su vida y arriesgarla junto con el resto de los médicos. Ahora, hoy estamos en el puesto 10 en cantidad de contagios en el mundo, en el 16 en cantidad de muertes. ¿La cuarentena implementada ha funcionado o efectivamente esto que usted dice, el problema en las terapias histórico, ha develado que la Argentina no está bien en salud pública? Yo lo que le voy a decir es una opinión personal, no es institucional, pero enfáticamente creo que la cuarentena en la Argentina ha salvado decenas de miles de vidas. Usted piense que aun cuando tenemos un número de contagios que lamentablemente es enorme, y lo que voy a hacer es terrible, contar muertos, los fallecidos en la Argentina no llegan a 10.000.
mientras que el Reino Unido, que ha tenido mucho menos contagio que nosotros, tiene más de 42.000 muertes. Esto claramente es porque el sistema de salud británico, que es ejemplar, que es uno de los mejores del mundo, uno de los más avanzados, colapsó. Esta tragedia sanitaria fue evitada por la cuarentena en la Argentina. Por eso yo contundentemente pienso que esa política sanitaria fue muy efectiva. Claro, ahora me parece que el aislamiento en los hechos no está funcionando y que una parte importante de la población hace cualquier cosa, pero esa conducta es peligrosa. Esa conducta potencialmente nos va a llevar a un desastre sanitario. ¿Y qué se debería hacer? ¿Qué es lo que está fallando en este momento, ¿no? Que justamente hace que de repente haya empezado a subir tanto todo, ¿no? Bueno, nuevamente le voy a transmitir una opinión que es personal. Yo creo que se han banalizado muchas cuestiones. Hay psicólogos, psiquiatras que plantean la cuestión del miedo, lo malo que puede ser tener miedo. Yo no sé si estoy de acuerdo con esto. Cuando voy a la terapia intensiva, sinceramente tengo mucho miedo. Yo tengo 66 años y me enfermo. Hay muchas probabilidades que tenga una forma grave y que no me vaya bien. Y porque tengo miedo, extremo los cuidados. Me parece que, sinceramente se los digo, y nuevamente como una opinión personal, si hay un planteo de que la situación está bien, que el número de casos se ha estabilizado, que el sistema es continente, que las terapias intensivas tienen mucho resto, si se flexibiliza, si no hay controles, el resultado es este. Lo escuchamos, sí, un poquito entrecortado, pero lo escuchamos claro. Está preocupado por la situación actual, pese a que entiende que la cuarentena es un buen método, es la más larga del mundo hasta donde entiendo, pero evidentemente, doctor, la gente sale, hay una necesidad biológica que no se puede ejecutar desde un poder estatal para someter a las personas al aislamiento. Y lo que falta es la responsabilidad civil en todo caso, ¿no le parece? Absolutamente. Esto no se resuelve con represión, poniendo el ejército o la policía en las calles, pero los pueblos a lo largo de la historia han hecho sacrificios enormes para preservar sus vidas. Yo simplemente le quiero poner el ejemplo de Londres, 5 años bajo bombardeos yanquis, bombardeos nazis, y la gente permanentemente en los refugios, con una calidad de vida que obviamente era muy inferior a la que nosotros podemos tener en aislamiento en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Me parece que es necesario visualizar cuáles son los problemas y que acá estamos hablando de preservar la vida de muchas personas está en juego. Arnaldo, recién mencionabas que va bajando también la calidad de la atención que se puede dar. Entiendo que están muy cansados, ¿no? Yo me animo a hablar un poco de este síndrome del burnout, como le dicen, ¿no? Del cansancio. Para los que no sabemos, los que no estamos en ese día a día, ¿cómo es el día a día de un médico que trabaja en una terapia intensiva? Yo me imagino cosas como, no sé, no pueden ir al baño, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es eso? Para que podamos entender en primera persona. Y es muy duro, porque en términos generales la terapia intensiva es una actividad demandante en lo físico, porque tenés que hacer guardias que son de 24 horas, a veces tenés muchísimos pacientes, no podés dormir, realmente te agotás. Y por supuesto no es menor esto que estamos hablando del agotamiento psicológico, del efecto sostenido en el tiempo de la exposición a la muerte y al sufrimiento ajeno. Pero, como te decía antes, esto excedió cualquier suposición previa. Estos pacientes son tremendamente demandantes. El simple hecho de tener que utilizar la protección personal es un consumo de tiempo, es decir, consumo de materiales, todo eso sale un dinero enorme, pero además lleva tiempo, no es fácil cambiarte. Y cada vez que entras y salís de una habitación, tenés riesgo de cometer errores y en esos errores contagiarte. Y a veces te tenés que cambiar 20, 30 veces y otras veces que no te cambiás.
estar horas con esos equipos que te desgastan tremendamente. Doctor. Y fíjate, por ejemplo, la ventilación mecánica, el 5% de los pacientes que hacen COVID tienen formas graves que requieren la internación en terapia intensiva. La mitad de esos enfermos van a necesitar, por la insuficiencia respiratoria, intubación y ventilación mecánica. Y muchos de ellos van a ser tratados con una modalidad que es el decúbito prono, la necesidad de ventilarlos boca abajo, porque eso mejora notablemente la oxigenación y la evolución de la enfermedad. El simple hecho de dar vuelta a esa persona implica de 4 a 5 trabajadores de la salud, 4 a 5 intensivistas. Entonces, esto es otra dimensión de trabajo. Doctor, le agradecemos mucho porque, permítame, voy a decir esto, se lo nota en un tono angustiado usted, doctor. ¿Así están la mayoría de sus colegas que atienden a pacientes enfermos de COVID hoy en la Argentina? Con ese tono en el que usted se expresa, y es importante que la gente tome conciencia de la situación y de lo que ustedes están en el frente de batalla viviendo. Lamentablemente sí. Esto no es una expresión personal, sino que es lo que está sufriendo el conjunto de los intensivistas. Claro. Usted hablaba, ¿no?, del peligro de colapso. Hay zonas que están más complicadas en el país. ¿Cuáles son los lugares por los cuales más tenemos que preocuparnos en este momento? Y hay zonas que han colapsado. Zonas que han Ya colapsado. están colapsadas. ¿Por ejemplo? Sí, por supuesto. El Alto Valle, Neuquén, no tienen posibilidades de atender más pacientes. Se están derivando pacientes a otras regiones. Jujuy, el mismo gobernador Morales admitió el colapso. Y vea qué interesante. Y esto también es descriptivo de cuál es el estado de la terapia intensiva. Tienen camas, tienen respiradores, no tienen ninguna limitación física ni tecnológica en San Salvador, pero no hay personal sanitario. Claro. Me imaginaba eso, que iba a decir. Y el Ministerio de Salud de la Nación, yo esto lo conozco perfectamente, ha hecho esfuerzos denodados para conseguir intensivistas y tratar de paliar esta situación, y solamente consiguió arrimarles un puñado. Ajá. No hay intensivistas. Pero ¿por qué no hay? Porque es algo que viene de hace... de botella del sistema. ¿Por qué no hay intensivistas en la Argentina? Pues es algo no de ahora, de hace años. No, por supuesto. Estos reclamos los venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y lamentablemente nunca hemos sido escuchados. Yo ahora tengo renovadas esperanzas porque por primera vez nos han convocado en el más alto nivel de la nación, nos han escuchado y se han iniciado puentes para empezar a trabajar en la resolución estructural de estos problemas. Pero, como les decía, hay especialidades que son mucho más atractivas. ¿Para qué? ¿Para qué hacer este trabajo que es tan pesado, que nos genera tantos problemas físicos, doctor, anímicos? Si hay otros que están mejor pagos, que nos permiten mejor calidad de vida. Necesito hacerle la pregunta, doctor. ¿Cuánto gana un intensivista hoy en la Argentina? Alguien que está en la primera línea en una guerra efectivamente contra el coronavirus. Es muy variable porque hay heterogeneidades enormes a lo largo y ancho del país. Pero aproximadamente. Pero una guardia de 24 horas de terapia intensiva se puede pagar desde un mínimo de 7.000 pesos a un máximo de 20, 22.000 pesos. Claro, es una locura. O sea que un profesional de la salud puede... 24 horas de trabajo extenuante. No, y o sea, súper calificado, ¿no? Extenuante, calificado, todo. ¿Y cuáles son los incentivos? La formación de un médico intensivista requiere una residencia de 4 años. Claro. Y como un termómetro de esta cuestión, cada año más de la mitad de las vacantes para la residencia de terapia intensiva quedan sin ocupar. Claro. Y desde mucho antes de la pandemia hubiéramos colapsado de no ser por el concurso de médicos extranjeros que vienen al país a formarse, claro, a especializarse en terapia intensiva y hacen la residencia con nosotros. Doctor, de nuevo, agradecerle por lo que están haciendo, gracias por su voz, que representa la de muchos médicos de terapia intensiva y que de algún modo demuestran que la Argentina tiene aspectos buenos, valorados, y otros aspectos que muestran nuestra fragilidad en el sistema de salud pública. Le agradezco el contacto nuevamente. Muchísimas gracias.
Y nos Muchas gracias a vamos, ustedes. gracias de nuevo, nos vamos a la calle, vamos a respirar un poco de aire. Está Javier Mozo en el móvil en la inauguración del autocine. Vuelve el autocine